ella, pero que la palabra del Señor lo que tiene ser abierta para ser revelada, más revelación. La palabra del Señor está revelada, fue revelada en su día y no se le puede añadir nada ni quitarle, porque la palabra ya está cerrada en el nombre del Señor. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace el Señor bendito es que te da una iluminación, una inspiración para que tú traigas un rema de Dios. Y yo espero en esta tarde que el Señor hoy, por las misericordias del Santo Espíritu de Dios, hoy te hable. Pero yo no vengo a hablar a cualquier persona. Yo quiero hablarles hoy a personas que tienen visión de futuro. Visión de futuro espiritual. Yo a personas que bajan a la iglesia, quieren un culto, quieren echar a la ofrenda y marcharse a su casa, quiero decirte que el mensaje hoy no es para ti. Pero si tienes visión de llegar más allá del horizonte de lo que Dios nos ha mostrado y alcanzar las glorias venideras y la lluvia temprana y la lluvia tardía, tengo que decirte estas palabras para ti en el nombre de Jesús. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero yo no lo quiero ver bajo las perspectivas de Juan. Juan, el apóstol Juan, él sabía que el Señor había venido a la tierra, y cuando él escribió este libro, él ya era un anciano que había vivido todas sus vivencias. Y él daba por hecho que el Hijo de Dios había venido a la tierra y no le recibieron. También todos los cristianos contemporáneos del momento sabían que Jesús había venido a la tierra y no le recibieron. Y todos los que estamos aquí presentes sabemos que Jesús vino, que vino en carne, que vino a salvarnos, y también reconocemos que Jesús vino en el nombre del Señor. Pero no lo quiero ver bajo esas perspectivas. Quiero verlo bajo las perspectivas de los fariseos, de los saduceos y escribas. Porque ellos tenían estas razones para no recibir al Señor. No quiero verlo desde otro punto de vista, sino desde el punto de vista de ellos. Porque ellos, que estaban esperando el Mesías prometido, cuando le tienen entre ellos, no son capaces de reconocerles. Y yo estuve, hermanos queridos, meditando en la palabra del Señor y un poco en la historia, y quiero ir rápido, porque quiero ir a donde quiero llegar y donde el Señor me ha puesto la palabra, ¿vale? El primer punto, porque los fariseos, saduceos y escribas no recibieron al Señor, era porque ellos esperaban un rey que viniera a desatar una guerra en contra de Roma y en contra de todas las naciones que se levantaran en contra de Israel. En otras palabras, ellos esperaban a un hombre con la fuerza de Sansón, con la estrategia de guerra de Josué y con la valentía de Gedeón. Ellos esperaban a un hombre con una espada, preparado para derramar toda la sangre que hiciera falta, hacer todo el daño posible para que la nación de Israel quedara libre. Ellos esperaban a un rey literal, ellos esperaban a un rey físico, ellos esperaban a un rey preparado para la batalla. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario, que vino un rey, pero no vino un rey con armaduras ni con indumentaria de guerra. El rey que vino envuelto en pañales y no le supieron reconocer, porque su reino era un reino espiritual, y al ser un reino espiritual era totalmente diferente a lo que ellos creían. El reino del Señor sería más adelante, cuando dijera: cuando te golpeen en una mejilla, tienes que poner la otra. El reino del Señor que venía anunciando era que amaos los unos a los otros como yo os he amado. El reino que traía el Señor era las bienaventuranzas en el monte. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El reino que traía el Señor era un reino totalmente diferente, hasta el punto que Él en la última cena cogió la toalla, la palancana, y le lavó los pies a los discípulos, y estando en la cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En conclusión, el reino que trajo Dios era un reino de paz, era un reino de salvación, era un reino de reconciliación, era un reino de justificación, y era un reino de santidad en el nombre del Señor. Número 2, ¿por qué no le recibieron? Porque ellos tenían un historial muy grande de profecías. Isaías, Jeremías,
Ezequiel y todos los profetas mayores y profetas menores, si tenían tanta información, ¿por qué a la hora de venir el Mesías no le reciben? Porque, hermanos, entre el último libro de Malaquías, creo que es, o Zacarías, a Mateo, ha pasado 400 años de silencio por parte de Dios. Ha pasado 400 años donde Dios no ha dado una visión, donde Dios no ha dado una palabra, donde Dios no ha dado una profecía y donde Dios no ha dado una preprofecía de bienvenida al Señor. Entonces 400 años, piénsenlo ustedes bien, son demasiadas generaciones, demasiado tiempo el que tiene que pasar para que venga el Mesías. O sea, que estaban desorientados totalmente, porque 400 años eran demasiados años para recibir un rey. Pero ellos estaban esperando una profecía, y lo que no sabían es que el Verbo hecho carne estaba entre ellos. Lo que no sabían es que la profecía encarnada estaba entre ellos. Lo que ellos no sabían es que no hacía falta ninguna profecía, porque el reino de los cielos se había acercado. Y por último, hermanos queridos, con todos mis respetos, no creyeron en el nacimiento virginal, porque dice la palabra del Señor que cuando este anunciamiento se le anunció a María, José lo descubrió también, tanto moral como ley y como religión, era algo incapaz de concebir en la mente. Entonces José se tuvo que llevar a María, tuvieron que pasar por Egipto y hacer una ruta. Entonces cuando nos vamos al capítulo 2 de Mateo, Jesucristo tiene 2 años de edad y el nacimiento virginal ninguno de ellos pudieron contemplarlo. Entonces tenemos 3 motivos por los que ellos creen que Jesús no es el Hijo de Dios. Creen que es el hijo de María y creen que es el hijo de José, de un carpintero, un simple hombre, un judío más. Entonces el Señor, tengo que decirte algo y te lo digo de paso, el Señor tiene el control de todo. Ahí, el Señor tiene el control de todo. Y el Señor no tiene que jugar con ninguna alternativa que le den o improvisar. El Señor, cuando vino a la tierra, vio el corazón de ellos, vio la mente de ellos y vio la poca información que tenían actual y dijo: mi entrada, para que sepan reconocerme, la humanidad, y para que sepan reconocerme tiene que ser de otra manera. Entonces la otra manera es, tengo que abrirme paso entre la multitud y que la multitud sepan quién soy. Entonces el Señor empezó a desatar señales, prodigios y milagros. El Señor, hermanos queridos, tras ser bautizado, ir al desierto y manifestar su ministerio, sanaba ciegos, levantaba paralíticos, daba la vista a los ciegos, levantaba muertos, sanaba leprosos y hacía señales y prodigios por donde iba. Venía predicando las buenas nuevas del Evangelio, venía predicando el arrepentimiento y en muchas ocasiones, quédate con este dato, les llenaba el vientre, les daba de comer. Entonces, cuando el Señor empieza a recorrer toda la región y empieza a manifestar su ministerio, la jerga o el vocabulario o la fama es esta: Jesucristo, el Hijo de María, está predicando un evangelio diferente al de los fariseos y saduceos. Está haciendo señales y prodigios y nos está llenando el vientre. Entonces mucha gente, muchas multitudes iban detrás de él. Iban detrás de él buscando la comida, iban detrás de él buscando el milagro e iban detrás de él buscando el evangelio que estaba ofreciendo. Pero cuando el Señor acababa la campaña, cuando el Señor acababa de predicar, cuando el Señor acababa de realizar cualquier labor, aunque fuera de sanidad, o darte de comer, o darte o predicarte, todo el mundo regresaba a sus casas. Todo el mundo se iba a sus hogares, volvían de nuevo las mismas cauces, volvían de nuevo a vivir de la misma manera, aunque obtuvieran el milagro. Pero ahora tengo que contarte dentro de esta historia otra historia. El Señor viceversa llamó a 12 hombres y en vez de ofrecerles, les demandó.
a 12 hombres que eran los 12 discípulos, en vez de decirles, ¿queréis milagros? ¿Queréis salvación? ¿O queréis escuchar un buen mensaje? Les dijo, dejadlo todo y seguidme. Se lo dijo a Mateo, el cobrador del tributo público. Se lo dijo a Juan, al pescador. Se lo dijo a los 12 discípulos, y en contracorriente de la multitud exigía y el Señor les daba, pero los 12 discípulos fue al revés. El Señor les exigió primero y se los llevó. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la multitud se retiraba y el Señor se retiraba, la multitud iba a sus casas. Pero señores, tengo que decirles algo de parte del Señor. Cuando Jesucristo se retiraba con los 12 discípulos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente vivía del favor, que la gente vivía de lo que necesitaba, que la gente vivía del favor de cada día. Necesito que me des de comer, necesito que me sanes a mi hija, necesito que restaures mi casa, necesito que levantes al paralítico. Pero cuando lo haces, vuelvo a mi casa y dejo de seguirte. Pero los 12 discípulos fueron más allá. Queremos vivir del favor, pero también queremos vivir del propósito. Queremos vivir del propósito. ¿Por qué? Porque hemos creído que eres Jesucristo. Hemos creído en las profecías, hemos creído que estás entre nosotros, y dejamos de vivir una vida de favor solamente para comenzar a vivir una vida de propósito. Y tengo que decirte en esta gloriosa tarde, es bueno vivir del favor. Quien te diga que no podemos vivir del favor de Dios te está equivocando. Pero Dios no solamente quiere que vivas del favor, Dios quiere en este tiempo que vivas del propósito. ¿Y ahora qué ocurre? Que estos 12 hombres han empezado a vivir del propósito. Y cuando alguien vive del propósito, las expectativas, las exigencias, los contratos son diferentes. Líbreme Dios en esta gloriosa tarde de decir que no necesitamos el favor de Dios. Porque 30 segundos sin el favor de Dios sería un desastre total. Yo lo digo por mí. 30 segundos sin el favor de Dios mi casa se hundiría. 30 segundos mi matrimonio se rompería. 30 segundos dejaría de respirar, dejaría de vivir, dejaría de existir, mis hijos desaparecerían. Porque 30 segundos sin el favor de Dios sería equivalente a la muerte. Y no podemos decir que el favor de Dios lo podemos apartar. No, necesitamos vivir del favor de Dios. ¿Cuántos viven del favor de Dios? Ahora, ¿qué es favor de Dios? Favor de Dios es ayuda de forma gratuita. Ayuda de forma gratuita. El Señor te ayuda, te da el pan de cada día, te da el sustento de cada día, te da el mantenimiento, te da todo lo que necesitas gratuitamente. No te creas que a Dios le tienes que pagar nada de lo que te da. Porque tengo que decirte algo en esta gloriosa tarde. Si tuviéramos que pagarle a Dios todo lo que nos da, ni aunque viviéramos 100 vidas de 100 años cada una, le podríamos pagar ni el 1% de lo que nos da. Porque Dios cuando nos da no mira para atrás, te lo da diciendo, eres mi hijo y te lo ofrezco en el nombre de Jesús. Favor de forma gratuita. ¿Saben? La Seguridad Social da favor de forma gratuita. Urgencias da favor de forma gratuita. Cuando vas por la calle y hay alguien pidiendo, le das €1 de forma gratuita. Pero yo creo que si lo llevamos al mundo del espíritu, eso es vivir una vida mediocre. Y estoy hablando a mujeres y a hombres de propósito. Yo no puedo estar todos los días diciéndole al Señor, tengo una necesidad que tienes que suplir. No tengo, hermano, Señor, Padre, por favor, dame dinero, dame aquello, dame lo otro. Pero es que Dios al otro lado está diciendo, porque no se puede comunicar a veces, al otro lado te está diciendo, mira, yo te puedo suplir las necesidades, pero también quiero que sepas, iglesia del Señor, quiero que sepas que Dios también tiene un propósito escondido para ti. Y estás tan preocupado por las necesidades, estás tan preocupado por la carga, estás tan preocupado por lo que te rodea, que no eres capaz de percibir el propósito que Dios tiene para ti. Ahora, ¿qué es propósito?
Voy deprisa. Propósito es prepararse para algo o para alguien. Date cuenta cómo cambia. Los 12 discípulos decidieron entrar dentro del propósito porque se querían preparar para Dios y para difundir el Evangelio. De tal modo, queridos hermanos, de tal modo, queridos hermanas, que cuando el Señor se marchó al cielo, la gran comisión no se la dejó a ningún hombre, se la dejó a los 12 discípulos. Porque fueron hombres que quisieron vivir del propósito. Y ellos fueron los que consternaron el mundo. Ellos fueron los que predicaron el Evangelio. Ellos fueron los que decían: estos son los que están consternando el mundo porque no paraban de predicar. ¿A quién le dejó Dios el legado? Os hago una pregunta, iglesia del Señor. ¿A quién le dejó el legado? ¿A los que tenían siempre pidiendo favor o a los que estaban viviendo del propósito? Yo digo que le dejó el legado a los que vivían del propósito. Y tengo que decirte algo, hombre de Dios y mujer de Dios. Estoy sintiendo a Dios ahora. Que no puedes seguir viviendo del favor porque el favor es dar vueltas al mismo ruedo. Hay un legado de bendición y de gloria. Hay un legado de unción y de poder que Dios tiene que entregarte, pero no te lo puede entregar hasta que no tomes el propósito. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que tienen la ignorancia, que se creen que el propósito es bajar al culto y echar a la ofrenda y decir a la predicación amén y aleluya. El propósito no es ese. El propósito es intimidad con Dios. El propósito es querer marcarte un precio. El propósito es decir: quiero ponerme manos a la obra y alcanzar lo que quiero. Porque te voy a decir algo. El vivir del favor te hace vivir en un círculo de estanque. El paralítico de Betesda estaba siempre allí durante 38 años. Y va el Señor y pasa por allí. Y el Señor va con esta mentalidad, buscando a gente que quiera alcanzar el propósito de Dios. Y cuando va allí, se encuentra con el paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? Le está diciendo: ¿quieres un propósito conmigo? Y dice el paralítico de Betesda: no, porque mira, llevo 38 años aquí postrado pidiendo favor. Y cuando viene el ángel y toca las aguas, el que primero llega le sanan pidiendo más favor. Y a mí nadie tengo quien me lleve pidiendo más favor. Pero el Señor tiene que parar y hablar contundentemente en la conversación y decirle: no te estoy diciendo que me cuentes tu vida, te estoy diciendo: ¿quieres ser sano? Y el paralítico dijo: sí, levántate y anda. Y tengo que decirte algo, y estoy en mi iglesia. Basta ya de paralíticos espirituales que están esperando el estanque de Betesda, que están esperando al ángel que toque el agua, que están esperando un movimiento. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Empieza a vivir tu propósito. Sí, es que tengo mucha edad. No digas eso. Dios tiene propósitos para un niño de 5 años y para una anciana de 80. Basta ya de paralíticos espirituales. ¿Saben lo que dice la Escritura? Dice: y el paralítico se levantó y le siguió, porque sabía que siguiéndole a él había propósito. Y te digo algo: a ti no te ha llamado algo, porque muchas veces, perdónenme, iglesia del Señor, nos creemos que el Señor es la lámpara de Aladino, que frotamos y corriendo nos tiene que dar lo que necesitamos. Dios no es algo, Dios es alguien. Dios es una persona como usted y como yo. Y Dios tiene sentimientos. Y Dios es rey. Dios es Dios. Pero escúchame, también es Padre. ¿Y por qué digo que es Padre? Estoy sintiendo a Dios de una manera muy especial, Porque cuando el padre tiene un niño pequeño,
Te lo voy a explicar de esta manera porque es la única que tengo. Cuando el padre tiene un niño pequeño, el padre y la madre son los que están dando constante favor al niño. El niño tiene hambre, un bocadillo. El niño le faltan los zapatos, unos zapatos. El niño, ropa, dale ropa. Porque para eso tenemos niños, para darles constantemente el favor. Yo les hablo por los míos, constantemente tengo que estar dando favor. Y no puedo mirar atrás y decir a todo el mundo, tengo favor, no, porque creo que es mi deber. Y ahí está el padre manteniendo al niño en todas las circunstancias. El niño que quiere unas gafas de sol, vamos a dársela. Que el niño quiere otro bocadillo, pues otro bocadillo. Pero a medida de que el niño va creciendo, cuando el niño va creciendo y el niño ha tomado ya la edad de 18 años, que ya es mayor de edad, y el niño se ha buscado una novia, y el niño quiere vivir su propia vida, le está diciendo a su padre: padre, aunque he tenido tu favor durante 18 años, a partir de ahora quiero emprender mi vida. Y quiero emprender mi vida, ¿por qué? Porque tengo un propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Que quiero casarme, quiero pedirme, quiero hacer mi vida y quiero hacer la vida normal. El padre le dice de esta manera: mi favor siempre lo tendrás, pero si quieres emprender el propósito, que sepas que el respaldo de mi favor siempre está ahí. Y quiero decirte algo en esta gloriosa tarde, lo traslado al mundo espiritual. Hay mucha gente que todavía está tirándole del manto al Señor. Hay mucha gente que le está diciendo: dame la bendición, dame lo que necesito, con egoísmo, dame para pagar esto, dame para pagar lo otro, necesito aquello, necesito lo otro. Pero no necesitamos tanto pedirle a Dios. Y estoy hablando a mujeres y a hombres espirituales. Necesitamos crecer más para tomar el lugar que nos pertenece, para tomar el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque nunca te olvides, escúchame, nunca te olvides, Dios estará contigo todos los días hasta el fin. Y como hay mucha gente que no entiende este concepto, siempre está pidiendo y dame, y dame, y dame. Pero si te está diciendo Dios en la Biblia: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Si te está diciendo Dios en la Biblia que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, te está diciendo el Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No puedes estar siempre, como dice mi padre, mangando. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. Y como dicen por ahí algunas frases, hay un propósito que lleva tu nombre. En cierta ocasión, están ustedes bien, ¿verdad? En cierta ocasión había un hombre que estaba pescando a la orilla y tenía 2 cubos y estaba pescando cangrejos. Cuando yo leí esta historia, créanse lo que me quebranté en el Señor. Y esto hay mucha gente que le va a impactar. Tenía 2 cubos. Un cubo había una malla y en el otro cubo estaba el descubierto. Y cuando este hombre estaba pescando, los iba separando, y en el cubo abierto metía unos, y en el otro abría la malla, metía el otro y volvía a cerrar la malla. Y así una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Aquí unos y aquí otros, pero los de aquí tenía que ser con malla. Y había allí un curioso, porque solamente los que son curiosos verán la gloria de Dios. Y se acerca este curioso y le dice a este hombre: ¿y usted le puedo hacer una pregunta? Y dice: sí, dígame. ¿Por qué en un lado mete a unos y en el otro mete a otros con la malla? Y dice el pescador este de cangrejos, dice: es muy fácil, mira, en el abierto, los que van ahí, cuando entran dentro del cubo, rápidamente pierden las fuerzas, rápidamente dejan de luchar y se quedan ahí, se conforman, rápidamente se quedan ahí estancados. Dice: pero los que están dentro de la malla no se rinden tan fácilmente. ¿Saben lo que hace? Que por eso tengo que poner la malla.
que empiezan a revolotear unos encima de otros, hasta que llega el uno a la copa de la caja, y cuando ya está arriba, uno se da la mano del otro, otro se da la mano del otro, y sin darme cuenta se han salido todos de la caja. ¿Y qué me quiere decir esto? Yo no sé si lo percibes. Si estás en el cubo abierto, es que te has conformado. Si estás en el cubo abierto, es que has dicho, bueno, mi vida espiritual se basa en una alabanza, en un coro, en un culto o en un compadreo, o que me llame no me diga. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay gente que son como los del segundo cubo, que no se derrotan tan fácilmente, sino que luchan por salir de la rutina, luchan por salir de la religión, luchan por salir. Y tengo que decirte algo: lucha por el propósito que Dios tiene contigo. No me conformo con lo que he visto hasta ahora. Tengo que decir una cosa que dijo aquí el Lolo de Extremadura. Dijo: o muéstrame tu gloria o quítame la vida. Porque os digo una cosa, no se puede vivir sin la gloria de Dios. No me habitúo a no sentir a Dios. No me habitúo a no quebrantarme delante de su presencia. ¿Y cuánto daño me hace? ¿Cuánto daño me hace gente que dice, bueno, no me importa, un culto más? ¿Cuánto daño me hace personas y gente que dice, bueno, un día más sin orar? ¿Cuánto daño me hace una persona que no se conduele cuando alguien está caído? Por favor, hermanos, Dios nos ha llamado a unirnos en el propósito que es salvarnos en el nombre del Señor. Hidrobasita rabacloas. Reprendo todo demonio que quiera interponerse en el propósito de Dios contigo. Pero Felipe, ¿cómo quieres que a estas alturas, con tanto tiempo que llevo, quieras que emprende ahora el propósito que Dios tiene conmigo? Si hay mucha cizaña alrededor, si hay mucha gente que te pone la zancadilla, si hay mucha gente que no te deja, que te opresiona, que no te deja, ¿cómo quieres que el propósito se cumpla? Oh, pues tengo que decirte algo. Mira lo que dice el Señor. Salió a sembrar y vinieron los siervos, y los siervos le dicen, Señor, ha sembrado mala semilla. Dice, no, es que ha venido alguien de noche y me ha sembrado mala semilla. Dejar que crezca. Cuando crece, ve que hay cizaña y trigo. Y dice, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Dice, no te os ocurra, porque las raíces van mezcladas. Y si arrancas la cizaña, te llevas al trigo. No, estate quieto, déjalo, que luego cada cosa por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es necesario que tengas la cizaña a tu alrededor para que sepas que eres trigo de Dios, trigo de Dios, trigo de Dios. ¡Apláudele al Señor! Yo no miento, lo digo porque lo pone en la palabra, y la palabra no más santa que yo. Dice la palabra del Señor en Gálatas que Dios permitió que se levantara Faraón. Permitió que se levantara Faraón, sí, y que durante 400 años oprimiera al pueblo de Israel. Pero esconde, Gálatas, algo. Y yo quiero que te prepares. Aunque trabajaban 18 horas diarias, aunque no tenían bandera, aunque no tenían patria, aunque no tenían nada, y la opresión de Faraón era muy grande, en medio de esos 400 años, lo que Faraón y el demonio sabía es que se estaba gestando Moisés. ¿Y Moisés quién es? El libertador. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si se ha levantado Faraón en contra de tu casa, queriendo oprimiéndola, queriendo destruir tu matrimonio, queriendo destruir tu vida espiritual, quiero decirte algo. Viene Moisés, viene Moisés, viene Moisés, el libertador. Digan aleluya, digan gloria a Dios. El rey David en el desierto, 18, 20 años, no lo sabemos bien, pero 18 años rodeado de arena son demasiados años.
18 años sin ver a su padre y a su madre son demasiados años. 18 años siendo perseguido, 18 años con la lanza preparada, 18 años sufriendo y padeciendo. Pero ¿saben lo que decía él? Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Estás en el desierto, estás siendo perseguido. Se ha levantado Saúl en contra de ti. Se ha levantado la pobreza, la tristeza, la depresión. Pues tengo que decir que digas algo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Lo cumple! ¡Lo cumple! ¡Lo cumple! En el nombre del Señor. Por eso quiero acabar como he comenzado. ¿Cuántos quieren levantar vuelo? Mirad, escúchame lo que te digo. Los pájaros normales, agacha la mano, no te digo que la levantes. Los pájaros normales vuelan por debajo de las nubes. Y cuando llueve, se tienen que tragar la lluvia. Pero el águila es el único ave que puede volar más alta que ninguna. Y cuando empieza a llover y está lloviendo, el águila empieza a atravesar las nubes y las atraviesa y va más arriba, 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 hasta el punto que llega que abajo está lloviendo, pero él tiene sol. ¿Y qué te quiero decir con esto? No dejes de volar, no dejes de volar. La tormenta se pasa, todo se marcha y el sol de justicia resplandecerá sobre tu rostro. Digan aleluya, digan gloria a Dios. El gen del propósito de Dios está buscando portadores para que se geste. Qué lástima me da de que Dios esté constantemente llamando a la puerta. Lo dice en Apocalipsis: a la puerta estoy y llamo. Que no llama para otra cosa, que llama para tener un propósito contigo. No me explico de corazón, que Dios haya contado conmigo. Tengo demasiada malicia, tengo demasiada altivez y orgullo para que Dios haya contado conmigo. Pero sí tengo que decirte algo, que por su santa misericordia y gracia, Dios tiene un propósito conmigo. Y hay gente que se cree que dice, pero que yo soy muy malo, que yo peco mucho, que yo hago mucho para allá. Que no digas eso, que eso es el diablo, que el Señor lo reprenda. Detrás de estas 4 esquinas o 4 paredes hay un propósito encerrado para cada uno de nosotros. Por eso hay gente que dice, no entiendo cómo te encierras ahí, cómo estás todos los días ahí metido, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque hay un propósito que se está gestando, hay un propósito que están haciendo. Y ahí no hay quien pare, no hay quien pare. La matriz se está viendo y cuando se abra veremos la gloria de Dios. Reprendo al demonio en el nombre de Jesús. Ato toda obra del diablo. ¿Cuántos quieren el propósito de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren mirar más allá? Más allá, más allá. No miren lo que hay ahora. Mira hacia adelante, hacia el futuro. Y dile a Dios, cumple tu propósito, cumple tu propósito. Díselo al Señor, desátalo, díselo. Se eleva Tito reclator, manabracore bansayile becorba, el Íbara banseas. Dile al Señor, cumple tu propósito en mí. Díselo por favor. Porque yo tengo grandes cosas para ti. Porque yo quiero verte siempre tan feliz. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Porque yo soy aquel que te llamó. Sí, Señor Jesús. Y quiero darte lo mejor. Aquel que quiere bendecirte. Sí, Señor Jesús, aleluya. Ese soy yo.